Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, capítulo 3. Asesinos seriales, la tamalera de la Portales y el asesino de los ferrocarriles. Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, un podcast donde queremos hablar de todos los temas que dejan de qué hablar. Así es, hablaremos de temas populares e intentar darles un contexto en la historia universal y encontrar una explicación que pueda ser lógica o no. Así es, buenas noches, me presento, mi nombre es Bones y conmigo tengo a mi compañero de grabación, Abel, qué gusto tenerte aquí. Muy buenas noches, es un gusto estar aquí otra vez en otro capítulo de Caballeros del Albedrío y nada, estoy emocionado por comenzar esto. Sí, bueno, cabe mencionar que este es nuestro tercer capítulo, ¿no? ¿Es así? Claro, ya es el tercer capítulo. Entonces, en este capítulo, pues, se han acomodado algunas cosas, hubo hechos que sucedieron semanas pasadas. Y que de hecho queda muy bien con el tema que vamos a tratar esta noche. Cabe mencionar que el tema ya estaba pues escogido antes de que sucedieran estos hechos, pero pues se acomodaron para que estuvieran aquí como una noticia. Así es, y bueno, en recientes fechas sucedió un atentado en contra del presidente municipal de Valle de Chalco el día martes 29 de octubre, en donde regresaba de una jornada de limpieza que se llevó a cabo en la unidad habitacional de Geovillas. Y se presume que fueron dos jóvenes que se le acercaron para pedirle una fotografía y uno de ellos le pidió un aventón, al cual el presidente municipal aceptó. Este atentado se relata, por lo que parece ser que sucedió, fue de la siguiente manera. La camioneta avanzó por unos minutos y el joven le preguntó que si podía bajar en la calle que estaba aledaña. A lo cual el chofer le dijo que no había manera de que pudiera dejarlo en esa parte. A lo cual el joven, cuando le dicen esto, saca el arma de fuego y dispara en contra del secretario que también iba con él. Y termina disparándole en el cráneo a Francisco Tenorio. A pesar de que fue trasladado a la unidad médica más cercana para realizarle un proceso quirúrgico y poder tratar de salvar su vida, pues fue declarado con muerte cerebral, a lo cual pues él tenía ya una decisión escrita que a su muerte donaría sus órganos, lo cual sucedió, y sus restos ya fueron sepultados en el cementerio de Juchitepec. Pues sí, bueno, para ir completando la nota, sí se le realizó el encefalograma, pero sí ya había sido declarado como muerte cerebral. Entonces era probable que no despertara o prácticamente no iba a despertar, porque, o sea, nadie se va a salvar de una bala en el cráneo. Que fíjate que hay casos en los que ha pasado, pero en esta situación pues ya era total muerte cerebral. Ya solamente estaba viviendo a través de máquinas y sí, nada más la conexión estaba era de los familiares, porque al final de cuentas en un periodo prolongado de estar conectado a la máquina iba a fallecer de cualquier manera. Así es, y no es la primera vez que sucede un asesinato en contra de un candidato o un presidente municipal. De hecho es muy sabido o muy famoso que en México han sucedido diversos casos en los que se han realizado atentados en contra de estos personajes políticos. Creo que la época, me parece que durante Peña Nieto estaba como candidato a presidente de México. Hubo mucho movimiento tanto militar como policial con este tipo de situaciones, porque también había atentados en contra de otros presidentes municipales. Uno de ellos, desafortunadamente, es Miguel Ángel Luna Munguía. Esta nota es del 3 de junio del 2015. Este candidato era del PRD y iba por la candidatura precisamente para Valle de Chalco también. ¿También para Valle de Chalco? Entonces no es la primera vez que sucede. No sabemos por qué se suscitan este tipo de cosas. Obviamente, en primera instancia lo que se nos viene es
problemas políticos o personales muchas veces, incluso entre los mismos candidatos. Y bueno, en este caso, la persona presuntamente culpable era otro candidato. Contra este sí se le hizo una orden de aprehensión. Esta persona se llamaba Juan Diego Terán Juárez, que es el presunto culpable del asesinato del candidato de Miguel Ángel Luna Munguía. Pues fíjate, está muy fuerte este tema porque igual, como lo mencionabas, pueden ser muchos motivos por los cuales sucedan este tipo de atentados. Uno de ellos, pues como lo mencionabas, es el atentado político, otro de problemas personales, y se presume que también son problemas entre organizaciones delictivas. Sí, pues también recordamos el caso de Luis Donaldo Colosio, que es eso todo un caso. Sí, muy famoso, y que estaría bastante bueno que en un futuro programa estarían escuchando esa historia. Pero pues coméntenos, ya saben, si quieren escuchar este tipo de notas más ampliamente, como pues una investigación ya hecha y derecha. Coméntenoslos, ya saben que pueden seguirnos, vengo un poco trabado de la lengua, seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y iVoox. Y próximamente pues vamos a estar en todas las plataformas de podcast disponibles, si es que se puede. Y pues bueno, no sé cómo te ha ido en esta semana. ¿Qué más cuentas además de esta... Pues nota? Seguimos con los fríos, sigo insistiendo. Ya es temporada de frío, viene muchas enfermedades, porque por lo regular en estas fechas se enferma uno bastante. Y pues nada, pues andarnos cuidando un poco de eso. ¿Pero tú crees que realmente el frío es el que provoca la gripa o...? Pues... Porque hay muchas personas que ni siquiera se inmutan con el frío y claro, o sea, es como un verano más para ellos. Por eso es cuestión de las defensas del cuerpo de cada persona, y si por ejemplo tus defensas no están bastante buenas para estas fechas donde hay un cambio radical en el clima, pues obviamente eres más propenso a sufrir una enfermedad. Pues igual te puedes enfermar un resfriado, te puedes enfermar en una playa con un chingo de calor. A mí me ha pasado que por estar varias horas en el sol me he enfermado, y de hecho creo que me sucede más que estar expuesto al frío. Por eso te digo, o sea, depende bastante del organismo de cada persona, porque es bastante diferente. Pero pues sí, pues, cuidarnos solamente queda, y pues nada, estar al pendiente de cualquier síntoma. ¿Y cómo ves el horario? ¿Sí te dura el día o la verdad es que no? No, sigo batallando bastante con este problema, porque al final de cuentas, o sea, siento que estoy haciendo bien mis cosas y de repente ya veo que está oscuro y siento que ya es muy noche y que ya tengo que dormir. Entonces como que todavía estoy ahí tratando de aclimatarme, pero todo normal. Sí, bueno. ¿Y tú qué sucedió con tu dedo dislocado? ¿Cómo va? Pues el dedo va bien, afortunadamente, ya no he tenido problemas de caminar ni nada más que sí, a veces con el frío sí llega a molestar un poco porque se engarrotan todos los dedos prácticamente. Uh-huh. Pero pues todo bien, ha estado bien, sí ha habido una evolución en la mejoría, ya no se ve tan hinchado, ya no está doblado, que es lo más importante. Pero o sea, ¿te lo entablillaron o cómo...? Bueno, pues es que al llegar al seguro, pues ya sabes, lo primero que te dicen es, vamos a verlo, una consulta rápida. Después de eso saqué una radiografía, efectivamente estaba fuera de su posición el dedo, se ve, bueno, ahí en la radiografía se ve bastante interesante. Sería bueno que compartas una foto. Voy a compartir la fotografía de la radiografía, a ver si se puede ver, porque... necesitamos una lámpara que pueda ver la refracción de la radiografía. Sí. Y bueno, ya después de que me hicieron la radiografía, volví a pasar con el doctor. Y pues nada más se me hizo una reducción de dislocación, que pues es el clásico, te jalo el dedo y que se acomode. Uh-huh. Pues nada más fue eso. Nada más tuve esa sencilla solución de jalarme el dedo. Pero pues ha ido bien, todo ha salido bien. No hay dolores, afortunadamente, porque muchas personas son muy sensibles al dolor también. Sí.
como todo. Pero, o sea, no sé, me he hecho fuerte con ese sentido de que casi ya nada físicamente me duele. También por las perforaciones, no sé, yo creo que te acostumbras a... Cálmate, Roca. Te acostumbras a sentir esa sensación de dolor, pero pues ahí estamos. Pues bueno, ya aquí con su chocoaventura de su dedo dislocado, pues damos comienzo a este tema que, como pudieron notarlo en el título, son los asesinos seriales. Y esta noche tenemos preparados 2 casos distintos. Tres casos. Yo traigo 2 y... Sí, o sea, es que uno va relacionado con el otro. Bueno, tenemos estos casos y pues vamos a comenzar con esto. Este tema es de asesinos, yo Bones y mi compañero Abel. Comenzamos. Bueno, y para antes de comenzar con el tema, hablaremos de asesinos seriales. Como ya lo habíamos mencionado, pues como es el primer episodio en el que vamos a tratar este tema, queremos como que introducir y que sepan ustedes por qué se le considera a una persona un asesino serial como tal. Y esto es porque a esta persona que se le denomina como tal un asesino serial es porque ha asesinado alrededor de 3 o más personas en un lapso menor de 30 días o más, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dicho crimen. O sea, ellos están deseosos por cometer el crimen por diversas razones psicológicas o por su pasado mismo. O incluso hay que recordar que muchos ni siquiera tenían razón alguna para matar. Simplemente lo hacían por hobby prácticamente, porque ellos no lo ven como algo malo. Por eso depende mucho de los impulsos psicológicos que tenga cada uno, porque en cada caso es muy distinto, ya que se ha encontrado a lo largo de la historia diversos patrones con los cuales pueden conectar diversos casos, como es el modus operandi, que en realidad en su mayoría de veces es el mismo que repiten con cada persona a la que asesinan, pero a menudo los principales motivos que lo motivan son la orientación sexual, la raza o la apariencia de la persona, o hasta la misma edad que tenga. Porque sí se ha venido dando mucho la discriminación en todos los países, no solo en México, también se ve mucho en Estados Unidos principalmente. En Europa casi no es tan escuchado en esta zona del continente, pero sí, casi siempre podemos encontrar en los asesinatos armas de fuego, armas blancas o incluso asesinatos silenciosos, por decirlo de alguna manera, que se cometen pues de forma física y muchas formas de matar a otra persona. Exacto, y de hecho para esto se tiene una clasificación dentro de estas personas que asesinan gente, porque se divide en diferentes y cada uno tiene sus respectivos rasgos. A ver, ¿cómo cuál? Mencióname alguna. Los asesinos seriales, como tal, pues ya te di la descripción, que tienen que matar a más víctimas en un periodo determinado de tiempo y tienen que tener esa motivación psicológica desde un principio, y para terminar tienen que tener un modus operandi, como tal, en la cual atacan a sus víctimas. Otros son los asesinos en masa, que estos son los que realizan el acto de matar simultáneamente a muchas personas en el mismo acto. Otros son los asesinos relámpago, los cuales cometen diversos asesinatos en un corto periodo de tiempo y en lugares muy distintos. Me parece muy interesante el de asesinato en masa, porque suena más un atentado terrorista. Exacto, por eso no debemos confundirnos
Bueno, por eso existen estas variantes, porque sí Su clasificación, son muy distintas. sí son muy distintas. Que en un futuro, pues, espero que podamos tratar esos temas también, porque también hay muchísimos casos en De los que asesinatos en masa, sí. y últimamente se han disparado este tipo de actos, y pues es muy frecuente ya en la zona de Estados Unidos. Pues sí, la verdad es que incluso en las primarias o secundarias casi siempre son preparatorias también en Estados Unidos, en donde, o sea, jóvenes llevan armas de fuego a la escuela. ¿Para qué? No tenemos todavía entendido por qué esa cultura de que un niño lleve un arma a la escuela y de dónde ese niño saca el arma. Pues igual, por diversas razones. Por ejemplo, esta serie, ¿cómo se llama? 13 Reasons Why, algo así. Bueno, te pone como tal varios casos en los que los personajes sufren bullying. Y estos, la primera temporada se suicida la protagonista que sufría bullying por diversas razones. Y en la segunda temporada te presentan el caso de un joven en el cual también es molestado en la escuela, lo violan y él tiene ese impulso de vengarse de las personas que lo lastimaban, y pues obviamente iba a atacar a la escuela, pero pues hay un drama total de que los protagonistas se enteran que iba a realizar este acto y lo detienen. Pues está muy mal visto, porque todo esto viene desde casa prácticamente. Entonces un niño absorbe todo lo que ve, su entorno, cómo lo tratan. Entonces si tienen hijos, procuren de que sus pequeños sean incluyentes con otro tipo de personas, darles a entender que el ofender a otra persona está mal, sobre todo en estas edades que son preescolar y primaria, que son donde el niño empieza a desarrollar todo tipo de habilidades cognitivas. Así es, pero pues al final de cuentas, estos son una pequeña breve introducción a este tema de los asesinos seriales, y pues vamos a comenzar con los casos que tenemos preparados para esta noche. Bueno, el primer caso que quiero comentar sucedió aproximadamente en el año de 1971. Esta persona, la presunta asesina de nombre María Trinidad Ramírez Poblano, era una mujer que tenía 5 hijos, pero a lo largo del tiempo, o con lo que se ha contado, esta persona sufría maltrato por parte de su pareja sentimental o su marido en este caso, que en México se ha venido dando esta cultura machista desde hace muchos años, en la que esta persona, por decirlo de alguna manera, atentaba contra sus hijos y contra esta señora, ya que esta persona propinaba golpizas a niños, tenía problemas con el alcohol y pues el clásico macho alfa machista. Y un día de estos, María Trinidad se cansó de tantos abusos y, sin pensarlo dos veces, tomó un bat de béisbol con el cual golpeó a su marido. Aquí dice que fueron varios golpes directamente a la cabeza. Y después de esto, para deshacerse del cuerpo, comenzó a hacer tamales, porque esta persona vendía tamales en Metro Portales. Y para deshacerse del cuerpo lo empezó a destazar. Lo único que tiró, según la carta que había de investigación, encontraron las extremidades, como por ejemplo los pies y las manos, en una bolsa negra, tirados en un lote baldío cerca de una pollería, que también se deshacía de sus desperdicios en este mismo lugar. Uh-huh. Entonces, como para no levantar sospechas, esto fue lo que hizo esta persona y me parece muy lógico. Cabe destacar que en esos años no se veía tanto un movimiento policial a favor de las mujeres, no justifica el hecho de que esta persona haya asesinado a su marido pues por tanto abuso. Básicamente esa es la historia de María Trinidad Ramírez Poblano, alias la tamalera de la Portales, ¿no? Alias la tamalera de la Portales, y este caso pues fue de 1971 y pues no es el primer bueno,
En situaciones más recientes, suscitó una asesina en el 2007, me parece, de nombre Anabel Gómez López, pero esta persona llevó a otro lugar el asesinato, o sea, porque esta persona no lo hizo por una razón de defensa, sino lo hizo por ahorrarse el dinero de la carne para rellenar los tamales. Que eso es, ¿cómo decirlo de alguna forma? Un poco peculiar aquí en México, que te mencionan que hasta te puede tocar carne de humano y carne de perro. Para tratar de ahorrarse unos pesos en comprar carne de calidad y pues obtener mayores ganancias. Y bueno, eso es lo que pasa aquí en México, desgraciadamente, pero no es el único lugar en donde te pueden vender carne de perro. En China también lo pueden hacer y de hecho creo que lo hacen más y a vista de todos. No sé, sí, pero ellos tienen una, por decirlo de alguna forma, una cultura de llevar a otro nivel estas comidas un poco exóticas con diferentes animales que aquí en México pues no se tiene. Bueno, y en este caso de Anabel Gómez López, aquí tengo su declaración y pues sí, la verdad es que está bien extraña porque dice, y cito, la primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión, ¿verdad? Y no tenía para invertir en carne y por coincidencia me encontré a una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa porque de ahí le iba a hablar, a sus papás para que fueran por ella. Pero el diablo es diablo y me dije, Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. Claro, y estas son las declaraciones de esta persona, o sea, no sé si no tiene ese sentido común o... No, es que es muy difícil clasificarlos y tendríamos que tener a un especialista en psicología en estos casos. Pero es si lo queremos ver un poco lógico, es el acto que al humano se le puede hacer el mayor reto de su vida, matar a otra persona, en algunos casos. Y si ellos ya tienen la decisión de hacerlo y no están bien mentalmente, para ellos no les sensibiliza matar a una persona. Entonces es como una gran diferencia que tienen o que algunas personas que pueden convertirse en asesinos, esa frialdad de poder cometer un acto que se considere un poco duro para tal como ley universal del humano, no matar a otra persona, pero al final de cuentas esto ha sucedido por mucho tiempo. ¿Tú cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino que estas personas sienten cierta adicción a la adrenalina de ese momento. Así como hay otras sustancias que te vuelven adictivas, hay ciertas sustancias que segrega tu cerebro que también pueden llegar a ser muy adictivas. Entonces, por eso también puede ser este tipo de conductas a que una persona se vuelva un asesino. Sí, claro, y es muy conocido que el ser humano es adictivo a alguna cosa, sea la que sea alguna sustancia, alguna actividad o lo que sea, y esto es fácil de convertirse para un humano en una adicción también. Sí, yo me imagino que sea la adrenalina. El gusto por la sangre, que también muchos asesinos comparten ese gusto por tener sangre, oler la sangre, hasta algunos comer la carne del asesino, de la persona asesinada, perdón. Entonces sí, son como muchas vertientes que tienen, o muchos, ¿cómo decirlo?, cargos psicológicos en sus cabezas. Y por eso cada uno ha presentado un modo operandi distinto y es lo que lo ha hecho trascender y que haya sido famoso para un país, como lo fue esta persona. Sí, pues precisamente volvemos a las clasificaciones de asesinos, porque están los asesinos que no llegan a matar constantemente, los asesinos seriales y los asesinos que se vuelven caníbales. Sí, hay bastantes y en el cine hollywoodense también hay muchísimos casos en los que Hannibal Lecter, por ejemplo, ¿cómo se me fue la palabra? Un carnívoro, perdón. ¿Carnívoro? Y pues sí, te digo, hay muchísimos casos y vamos a desentrañar cada uno de ellos si estás de acuerdo. Bueno, pues este fue el primer caso, lo hicimos pues 2 en 1 prácticamente y tú nos traes otro caso, ¿no? Así es, este es de Ángel Maturino Reséndiz, alias el asesino del ferrocarril,
o asesino de las vías, o también conocido como el asesino de los rieles. Él es originario de Izúcar de Matamoros, Puebla. Esto sucedió en el contexto de la década de los 90, en los cuales cometió alrededor de 15 asesinatos a lo largo de Estados Unidos, y se presume que fueron muchos más alrededor de México, pero estos no fueron comprobables y no fueron como tal reconocidos. Bueno, el por qué se ganó el alias del ferrocarril, perdón, el asesino del ferrocarril, el asesino de las vías. Mira cómo me ando trabando. Es que tiene varios apodos, ¿eh? Sí, aquí lo que se da en México son los apodos y pues podemos poner muchos. Es que me apendejo con tantos apodos, pero bueno. Asesino se ganó su alias debido a que la mayoría de sus asesinatos fueron realizados en las cercanías de las vías del tren, en lo cual utilizaba como medio de transporte a lo largo de todo el país, y esta persona ocupó el lugar 457 dentro de la lista de criminales más buscados del FBI de esa década. Pero antes de que pudieran atraparlo por este método de que ya estaba sido buscado por muchas personas, él fue a entregarse directamente a la policía tejana el día 13 de junio a la edad de 39 años, y pues obviamente fue apresado porque confesó todos los crímenes y se le inculpó de asesinato y fue sentenciado a pena de muerte, con la cual se le puso la inyección letal, famosísima, y después de 7 años de haber entrado por primera vez a la cárcel. Reséndiz asesinó, como te decía, alrededor de 15 personas, con las cuales utilizaba rocas, piquetas, cuchillos y otros objetos contundentes. Principalmente las asesinaba en sus casas, y después de que mataba a la persona, permanecía por un tiempo en su casa, en la cual se quedaba a dormir, a alimentarse, bañaba, diversos objetos sentimentales para la persona, y revisaba sus licencias de conducir para saber un poco de las víctimas y saber qué era lo que les había arrebatado matándolas. Les robaba joyería y otros objetos que llevaba a su esposa en México, y mucha de esa joyería fue vendida o fundida durante este periodo, y algunos de los objetos tomados de esas casas fueron devueltos a su esposa después de su rendición y captura. El dinero, sin embargo, algunas veces era dejado en las escenas del crimen. También violó a muchas de sus víctimas, que fueron femeninas, pero eso lo tomaba como una decisión secundaria. Lo principal era matar a la persona y robar sus objetos e irse después de un tiempo, pero no tenía como principal motivo el ataque sexual como tal. Y la mayoría de sus víctimas fueron cubiertas con una manta y las trataba de esconder de alguna forma para que no fueran encontradas a simple vista. No sé si quieres escuchar el primer asesinato que realizó, porque ¿Tienes ahí sus confesiones? No como tal, pero te menciona cómo mató a la primera víctima, y también tengo el último caso que fue la última persona que mató antes de que fuera arrestado. A ver, danos 3, el primero, el otro que sea al azar, el que tú quieras, y el último. Pues, bueno, te leo. El primer asesinato que cometió fue en el año de 1986, y fue una mujer que no fue identificada en el condado de Bexar. Fue alcanzada en 4 ocasiones por disparos de arma calibre 38. Su cadáver fue dejado en una granja abandonada, y Reséndiz declaró que conoció a esa mujer en un refugio para indigentes. Ellos tomaron una motocicleta y viajaron juntos, llevando un arma con ellos para realizar una práctica de tiro. Reséndiz dijo que le disparó porque ella le faltó el respeto.
No inventes, qué intenso. Esta es la primera vez que mató. Este fue el primer, como tal, caso que fue registrado y que fue su confesión de que fue la primera persona que había mató. asesinado. Y el último caso fue se le inculpa que es sospechoso de matar a Fanny Whitney Byers, de 81 años de edad, quien fue encontrada el 10 de diciembre de 1998, golpeada hasta morir con un... Perdón. Que algo pasó aquí en mis notas que... Pasado, vaya. Bueno, la golpeó hasta morir y en su casa de Carl, Georgia, en la cual se ubica cerca de las vías del tren, como ya les mencionaba. Ajá. Y una pareja de Lexington fue inculpada por este caso de homicidio del condado de Barrow. Sin embargo, Resendiz admitió ante un agente del FBI que fue él quien asesinó a Byers, según lo expresaron las autoridades. ¿No dice por qué mató a esta persona? No. Simplemente... Pero, o sea, principalmente el modus operandi que tenía era matar a la persona en su casa y pues quedarse ahí a dormir, alimentarse y pues realizar todo ritual que era robar, buscar los objetos sentimentales y también buscar la joyería para pues robarla. Pues sí está completamente enfermo porque, o sea, tú como persona te pones a pensar, pues voy a asesinar a alguien que no conozco, igual no importa y no pasa nada. Pero esta persona se tomó el tiempo de conocer a su víctima. De tratar de establecer esa conexión emocional con la persona y saber qué era lo que les había arrebatado al matarlas. Que eso es un poco descabellado. Porque en muchas de las cosas, como te decía, o sea, el asesino como tal no le importa o se le hace indiferente el acto de matar a una persona. Sí, no, esta persona se dedicaba a conocer a su víctima, la analizaba y la atacaba en su propia propiedad. Pero eso, o sea, la analizaba después de haberla matado, para saber qué era todo lo que le había arrebatado al matarla. Entonces era como ver que si tenía hijos, lo que iban a perder los hijos, o cómo se iban a sentir, o sea, ese trastorno de saber qué era lo que iba a suceder con la muerte de esa persona. Bueno, la primera persona, como nos mencionaste, era una persona indigente, entonces no creo que haya sido tan difícil entender o el hacerlo, porque, o sea, las personas indigentes desgraciadamente son las que o no tienen nada o se encuentran en situación de calle porque cambiaron de lugar de vivienda o cosas así. Entonces... entiendo la primer víctima y creo que no le pudo haber costado mucho trabajo, pero posteriormente el asesinar a personas que ya conoces, pues sí me parece un poco muy descabellado. O sea, es una persona completamente enferma ya. Sí, y de hecho es un poco peculiar la forma en la que fue arrestado, como yo te lo mencionaba. Él se entregó, ¿no? Entregó. Pero esto sucedió porque la policía rastreó a la hermana de Resendiz, que lleva por nombre Manuela. Ajá. Y ella temía que su hermano volviera a matar a otra persona y fuera asesinado por el mismo FBI que ya lo estaba buscando. Por lo que hicieron tratos con ella para que ella lo convenciera de que pudiera entregarse. No, pues qué triste, qué feo, qué mal. Pero... Bueno, al final de cuentas esta persona no quería que fuera maltratada o asesinada, pero pues, le dieron la inyección letal en 1999, me parece. No, te menciono lo que pasó dentro de la ejecución. Esto fue en la unidad de Huntsville, en este mismo lugar en Texas, el 27 de junio del 2006, mediante la inyección letal, como ya te lo mencionaba. Y en sus últimas palabras, Resendiz dijo lo siguiente, cito: "Quiero preguntar si es que está en tu corazón el perdonarme. No tienes que hacerlo. Sé que dejé al diablo gobernar mi vida. Solo pido tu perdón y pido a Dios que me perdone por dejar que el diablo me confundiera. Le agradezco a Dios por tenerme paciencia. No tenía derecho a causarte dolor. No merecías eso. Yo merezco lo que tengo". Resendiz fue declarado muerto a las 8:05 p.m.
el 28 de junio del 2006. O sea, pero esta confesión o esta declaración premeditada o premorte, ¿se la hizo a su hermana? ¿O? No, ya ves, o sea, no sabes, bueno, no sé si te das una idea de cómo era el procedimiento o lo has visto en algunas películas de cómo preparaban a la persona para cuando iba a recibir o la silla eléctrica o la inyección. Pues no, la verdad es que nunca he visto así como tal El proceso. el procedimiento que se tiene que Para llevar. hacerlo un poco rápido, la persona es trasladada a este lugar que por lo general si es la inyección letal, es una cámara con una camilla en la cual la persona se recuesta. Tiene que llevar, creo que una dieta antes, creo que tiene que estar en ayunas para que la inyección sea más eficaz y más pronto. Y pues solamente lo recuestan y las únicas personas con las que puede tener contacto, si es que es una ejecución para público, porque se ha dado el caso en el que las ejecuciones han sido públicas, y otra en donde solo la policía tiene acceso a este lugar. Ajá, y las personas que le van a administrar el medicamento. O sea, la declaración se le hizo a las personas que estaban ahí. Por lo tanto, pues las autoridades escucharon esto y ellos fueron los que mencionan qué fue lo que dijo. Retomando un poco la mentalidad de esta persona, creo que al final de cuentas sí llegó a arrepentirse de todo lo que hizo, porque el entregarse por voluntad propia ya es aceptar a lo que habías hecho. Y sí, como lo comentabas, sí se arrepiente, pero las palabras que utiliza no me parece que sean las correctas, porque menciona que el diablo fue el que lo pervirtió y que hizo que cometiera todos esos actos. Que también sería interesante hablar después en otros podcasts sobre posesiones en estos casos. Que también es una de las cosas que se menciona en algunos casos de asesinos, en los cuales ellos mencionan que estaban poseídos por un ente diabólico, los cuales ellos los obligaban a matar a las personas. Y esto también viene a entrar en patrones psicológicos como la esquizofrenia o estos agentes esquinoides, me parece que es el nombre correcto, esquinoides, que ellos interpretan que son otras personas las que le dictan hacer este tipo de cosas. Inclusive otro trastorno que es muy conocido para estas personas es el trastorno de personalidad múltiple, en el cual ellos tienen diversas personalidades que comparten el mismo cuerpo. Sin embargo, no hay conexiones entre estas personalidades en muchos de los casos. Entonces, cuando ellos ocupan una personalidad, pueden cometer asesinatos o lo que sea, mientras que otra personalidad no lo sabe. Entonces, en muchos de los casos en este trastorno, sí, para ellos es a veces desconocido que está cometiendo esos actos. De hecho, hay una película, esta es de comedia, nada más la comento rápidamente, me parece que se llama Irene, yo y mi otro yo, que en esta película hace mención sobre precisamente este trastorno mental, que es el trastorno de personalidad narcisista, en la que una persona no tiene conciencia de que pues, puede ser dos personas al mismo tiempo, o sea, no es consciente durante cierto periodo de tiempo. Sí se puede controlar con cierta medicación y la prevención adecuada, pero aquí en México no tenemos esa cultura de pues ir al psicólogo, cosas así que son trastornos mentales. Así es, y como te lo mencionaba, esto también tiene que ver mucho con el modus operandi que ellos llevaban, y si quieres te puedo leer otro asesinato de cómo operaba él o cómo fue que mató a otra persona. Cabe mencionar que este asesino, su modus operandi era al moverse con las vías del tren, me parece que era la Bestia, sí, con la que se movía principalmente a Estados Unidos. Sí, porque de hecho en muchas investigaciones que se hicieron de la persona para poder boletinarlo, se denotaron que ya había sido deportado 4 veces
porque era totalmente ilegal su estancia en Estados Unidos. Fíjate, ya lo habían deportado 4 veces. Y aún así seguía entrando al país a cometer estos asesinatos. Me mencionabas un asesinato, una persona la dejó en una granja, ¿no? La otra que persona fue el primer asesinato que hizo. El otro asesinato lo hizo en su propia casa. En la casa, en la propiedad de la víctima, ¿no? Así es. Que es como lo hacía. ¿Y otro caso? Otro sucedió el 29 de agosto de 1997 en Lexington, Kentucky. La persona que fue asesinada llevaba por nombre Christopher Meller, de 21 años de edad, estudiante de la Universidad de Kentucky. Caminaba cerca de las vías del tren junto a su novia Holly cuando ambos fueron atacados por Resendiz, quien golpeó y dio muerte a Mahler con una roca de poco más de 23 kilogramos de peso. O sea, imagínate cómo pudo matarlo con una roca de 23 kilos. Bueno, se ha visto que hay personas, ha habido muertes de personas con un simple botellazo en la cabeza. Claro, pero bueno. Es que el que te golpeen en la cabeza ya directamente es un riesgo. Se te revienta el cráneo y llega a perforar el cerebro, entonces es una muerte instantánea. Y más si es de un ataque sorpresa que no lo tenías contemplado, entonces pues estás totalmente expuesto a que puedas sufrir este tipo de lesiones. Sí, aunque no estés preparado, porque yo lo veo así. En el momento en el que estás preparado, pues sabes que tienes que tensar los músculos y estás preparado. O sea, entras como en un mecanismo de defensa en el que tu cuerpo se pone rígido. Pero cuando es sorpresivo es completamente letal. Exacto. Y bueno, como tal, esto fue lo que le pasó al joven y iba acompañado de su novia, a la cual Resendiz severamente atacó, la violó y debido a esto casi muere. Y fue la única víctima de Resendiz que se sabe que sobrevivió hasta el momento y apareció en diversos programas de televisión que fueron I Survived y 48 horas del canal de National Geographic. ¿Y tiene declaraciones o un relato de lo que sucedió esa noche? ¿Tienes preparado eso? Si quieren lo pueden checar directamente porque es un episodio completo. De hecho es el episodio 8 se llama A Killer Night. Y esta historia es contada directamente por la persona. Y bueno, te cuenta todo lo que sucedió en este caso. Cómo fue atacada, cómo fue violada y cómo fue que sobrevivió a esta agresión sexual. Y pues nada, cheque si les interesa saber un poco más de este caso, cómo sucedió este ataque, pues pueden checarlo en este episodio de National Geographic, perdón. Ahí está, pues posteriormente también lo intentaremos publicar para que visiten la página. Y pues bueno, ¿qué más podemos comentar de este caso? Pues nada, es uno de los casos que han perturbado más a Estados Unidos en la década de los 90 y pues realmente es un poco actual porque su muerte de este asesino fue en el 2006-2007 me parece, entonces está, por decirlo de alguna forma, un poco reciente. Pues sí, junto con el caso de las Torres Gemelas, que también es todo un caso. Es un asesinato en masa, como lo habíamos mencionado. Sí, pero eso ya sería para otros temas que estaríamos sacando un poco más adelante. Pero al final de cuentas, esto de los asesinos seriales, a mi punto de vista, yo creo que se tiene que tratar con un poco de cautela. Porque como lo mencionábamos, dentro del género de las películas se potencializó este tema de los asesinos seriales. Y te hacen ver que es una realidad latente que tenemos todos día con día y que no sabemos quién puede ser la víctima de estas personas y mucho menos cuándo va a suceder y quién va a ser la persona que puede realizar este tipo de actos. Que bueno, saliéndonos un poquito del tema, el cine sí ha venido como que a romper esa barrera de cierta forma en que los asesinos te insensibilizan, en pocas palabras. Muchas películas te insensibilizan a la violencia, entonces me imagino que también han suscitado bastantes casos por este tipo de acciones que realiza en las películas. O sea, no vemos
No, bueno, desde un punto de vista muy personal, yo veo las películas no de un punto de vista muy violento, sino la historia completa del por qué, entenderlo, pero también entender que puede o no ser real y comprender que, pues, si tú haces algo malo, va a terminar en algo malo. Pues sí, como tal, te lo menciono, o sea, sí se rompió totalmente una barrera con esta oleada del cine, que fueron, como lo mencionábamos en el capítulo de Halloween, con esta serie de películas de slasher, en la cual te presentan a una persona que puede asesinar o en masa, bueno, no en serie, perdón, y tú puedes ser la víctima al final de cuentas. Y sí se han suscitado diversos casos en los que, como lo mencionamos, en estos casos de asesinatos en masa, y se inculpa mucho a los videojuegos, a diversas fuentes diversas de violencia que tenemos presentes hoy en día en la actualidad. Pero al final de cuentas yo creo que también tiene que ver con mucho con la personalidad de la persona y, como ya lo mencionaban, con estas trastornos mentales que pueda padecer o no. Pues otra película que vino a revolucionar todo esto, la actual, que es Joker, pero no la has visto, ¿verdad, amigo? Pues no, pero al final de cuentas, o sea, es una persona con un trastorno mental, el cual terminó siendo un asesino. Termina siendo un asesino que lo potencializan por los cómics, que es el Guasón y todo eso, pero... El risas, el bromas. Pero al final de cuentas llevan el mismo patrón de un trastorno mental y todo esto que ya hablamos en este capítulo. Y sin duda pues es un tema que da para mucho más, y pues vamos a hacerlo de poco a poco y más al futuro, si es que a ustedes les gusta. Y pues para ya estarnos despidiendo de este capítulo, ¿tienes alguna recomendación acerca de esto de asesinos seriales? ¿Algo que puedan ver? Pues si no han visto la de Joker, les recomiendo que vean la de Joker, pero a estas alturas me imagino que ya todos la vieron, a excepción de ti, amigo. Pero pues esta película a grandes rasgos está súper exagerada la temática, pero o sea, te hace ponerte en el papel de Arthur, que así se llama el personaje principal, Arthur. Ya estás dando muchos spoilers, así déjalo, simplemente véanla y después nos comentan qué les pareció y cuál es la opinión que ustedes tienen de la película. Pues sí, véanla y déjenos sus comentarios. Y bueno, yo, aparte de lo que te mencionaba de este episodio que pueden checar del caso de este asesino, también les quiero recomendar la serie de conversaciones con asesinos de las cintas de Ted Bundy. Está en Netflix, ahí la pueden encontrar, y está como protagonista Zac Efron, el de High School Musical. Pero pues es una serie que está muy bien hecha y personalmente a mí me gustó muchísimo. Entonces pues ahí quien guste pues puede checarla y también puede comentarnos qué les pareció. Así es, ya escucharon las recomendaciones que tenemos en este capítulo. Y pues ya nos vamos despidiendo, se nos ha terminado el tiempo. Sin antes decirle que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos comenten qué les parecen estos podcasts, cómo los están disfrutando. Pero de verdad comenten cualquier tipo de saludo, los estaremos mencionando en otros podcasts cuando quieran que los saludemos directamente. Déjenos sus comentarios. Alguna recomendación, alguna película, algún libro, lo que sea, lo que ustedes gusten, es totalmente recibido en este programa. Y propongan temas porque nos parece muy interesante estos temas de asesinos. Hemos estado también hablando de temas culturales como son los inframundos. Un poco de historia del Día de Muertos y espérense porque tenemos ahí planeados bastante temas que en lo personal me gustan mucho y que soy muy fanático de hablar de esos temas, como es lo paranormal y los fenómenos ovnis, que también va a haber muchos capítulos de eso a lo largo de este programa. Y pues coméntanos qué casos les gustaría que habláramos o qué es lo que ustedes opinan acerca de estos temas, sus historias. Todo es recibido. Bueno, pues yo me despido, Bones y mi compañero Abel. Es todo un gusto poder realizar este podcast para ustedes.
Que tengan una excelente noche, si es que lo están escuchando de noche, porque no nos vamos a poner a decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, no es un programa de radio, esto es un podcast, entonces, además de que la noche nos abriga con misterios. Así que nos vemos en otro capítulo de Caballeros del Albedrío. Hasta luego. Hasta la próxima.